Se volvió viral este fin de semana el empresario Ricardo Salinas Pliego, que es muchas veces viral, pero en esta ocasión, por una entrevista que dio en su televisora al conductor estelar de sus espacios informativos, que es Javier Alatorre. Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca, aseguró que el presidente López Obrador no está yendo por el camino correcto, que la pobreza no se arregla con caridad, que los gobiernos autoritarios lo primero que quieren es controlar a los medios de comunicación, que en México no hay un buen sistema de salud, que no hay un buen sistema educativo y que además en este gobierno hay actos de corrupción y que en la entrega de ayuda a las personas de la tercera edad hay actos de corrupción. Hoy el presidente respondió a los señalamientos de Salinas Pliego y se refirió a la deuda que tiene con la Secretaría de Hacienda. Es decir, López Obrador ha querido enmarcar todo este pleito con Ricardo Salinas Pliego en el tema de la deuda, que le debe al fisco y no quiere pagar. Habiendo dicho esto, en el gobierno decían que Salinas Pliego debía 60,000 millones de pesos. Luego le bajaron y que era 45. Luego le bajaron y que era 30. Sea lo que sea, hasta ahorita le han cobrado 2,500 millones de pesos, ¿no? Hay miles de millones que están en litigio, que el empresario Ricardo Salinas Pliego no reconoce como adeudos y los está litigando. El presidente López Obrador ha dicho, tiene todo el derecho de litigar. Se han respetado mutuamente muchísimo a lo largo de todo el sexenio Salinas Pliego y López Obrador, muchísimo. Se han tratado con un candor inusual de parte de Ricardo Salinas hacia un presidente, considerando todo lo que ha dicho del círculo cercano a López Obrador, y de un candor inusual de López Obrador a Salinas Pliego, considerando lo que dice de los empresarios y cómo se les avienta, ¿no? Pero ese respeto y ese candor pues se ha ido quebrando poquito a poquito en los últimos meses, y pues ahora vuelve a tener una escalada. Hoy López Obrador contó que buscó un arreglo con Ricardo Salinas Pliego, que asumía el costo político de haber buscado a Salinas Pliego para perdonarle 8,000 millones de pesos de impuestos, pero que Salinas Pliego no quiso, que le decía, a ver, paga lo demás y te perdono 8,000. Y dijo que si Ricardo Salinas sabe de algún hecho de corrupción en su gobierno, que por favor lo denuncie. Escuche usted. Que si sabe de que se están robando el dinero, que nos mande la información y yo presento la denuncia, porque parece que habló de que del dinero de los adultos mayores se roban 400,000 millones, que me mande las pruebas y yo presento la denuncia y lo hago públicamente aquí, nada más que quiero las pruebas. Ya respondió el empresario Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de X. Dijo que, aunque sean amigos, él y López Obrador, pues él va a seguir criticando las cosas que no le parecen bien. Y además dice, ya le han presentado pruebas de varios actos de corrupción, entonces que nos diga exactamente qué tipo de pruebas necesita. Audios, videos, contratos, transferencias, porque todo eso se le ha presentado. Y no veo a nadie denunciado o en la cárcel, al contrario, los está dejando en libertad. Pero con gusto, en un ratito que tenga libre, les grabo un video. Eso sí, tampoco quiero que me agarren como su distractor. Hay que admitir que hay cosas mucho más importantes y urgentes que se deben resolver en el país, aunque ya se le está acabando el tiempo. Así el tema López Obrador Salinas Pliego. Este cruce de dardos es un punto de inflexión en una relación que llegó a ser muy cercana y que ha venido sistemáticamente deteriorándose durante el sexenio. Desde el inicio de la administración López Obrador, distintos funcionarios de alto nivel señalaban a Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos e influyentes del país, de deber una cantidad multimillonaria de impuestos. Hablaban algunos de 40,000 millones, otros de 60,000 millones de pesos. Pero esto se dirimía en los juzgados, en los pasillos de la política, de pronto en algunas columnas de prensa, en redes sociales. Nunca llegaba a la mañanera, mucho menos a boca del presidente. Para ser un hombre de calumnia fácil, López Obrador nunca atacó a Salinas Pliego. No le colgó un solo adjetivo. Quizá una forma de agradecimiento a que en alguna época,
cuando López Obrador estaba muy devaluado políticamente, TV Azteca le dio un programa para que él condujera y sucedió durante un largo tiempo. De hecho, cuando López Obrador llegó al poder, la cercanía de Salinas Pliego con el presidente se notó en distintos momentos. Destacaría 3. 1, cuando López Obrador ya había ganado las elecciones, anunció que cancelaría el aeropuerto de Texcoco y pues pareció un rompimiento con el empresariado. Y ahí Salinas Pliego tuvo la idea y armó el Consejo Asesor Empresarial, en el que están algunas de las figuras más prominentes e influyentes del país. Una señal de cercanía, de reparación entre el poder político y el poder económico que necesitaban las dos partes. 2, desde el inicio del sexenio hubo 2 figuras asociadas al Grupo Salinas que llegaron a puestos de la mayor importancia en la administración pública. Esteban Moctezuma, que primero fue secretario de Educación Pública y ahora es embajador de México en Estados Unidos, y Jorge Mendoza, hijo de uno de los más importantes directivos de TV Azteca, que fue nombrado como director de Banobras. Y 3, antes de que existiera el Banco del Bienestar, el encargado de repartir los recursos de los programas sociales del Obradorato era el Banco Azteca. Por ahí pasaban miles de millones de pesos, una veta de negocio muy atractiva para cualquier grupo financiero. Pero mientras existían estos puntos de encuentro y de convergencia, paralelamente iba creciendo el área de desencuentro, los impuestos. En un primer juicio que se resolvió el año pasado, Ricardo Salinas Pliego pagó 2.700 millones de pesos. Pero a juicio del gobierno, falta muchísimo más dinero por pagar. A lo largo del sexenio, el dueño de TV Azteca empezó a tener un perfil público mucho más visible, sobre todo desde que incrementó su actividad en Twitter, ahora X, y comenzó a opinar abiertamente sobre distintos temas en un tono inusual para él, muy frontal, que incluso le ha merecido reprimendas del INE por violencia de género, etc. Mientras Salinas Pliego y López Obrador se decían públicamente amigos que a lo mejor tenían algunas diferencias, se volvieron virales los agarrones entre el empresario y muchas figuras del obradorato cercanas al presidente. El empresario criticaba al gobierno y a los gobiernícolas, como les llama, pero cuidando siempre de no enfrentarse directamente con el presidente. El presidente dejaba que los suyos atacaran con todo al empresario, pero él no lo tocaba. En los últimos días, esa línea roja la han empezado a cruzar los dos. Para el tono que acostumbra en las mañaneras y la forma en que se refiere a quienes considera sus rivales, está claro que López Obrador aún es muy cortés cuando habla de Salinas Pliego. Y se puede decir exactamente lo mismo del empresario. Para el tono y la forma en que se refieren a sus rivales, está claro que Ricardo Salinas Pliego aún es muy cortés cuando habla de Andrés Manuel López Obrador. Pero también es cierto que en los últimos días, y de manera muy acelerada y muy inusual en ellos, ese tono ha ido escalando. Vamos a ver cómo se ponen las cosas en los próximos días y semanas.